El versículo número 6 del capítulo 22 de Proverbios dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un versículo que hemos escuchado, de pronto ha sido enseñado muchas veces por nosotros, pero que en esta noche quisiera que usted lo proyectara de una manera más profunda, de una manera como más proyectada al ser humano adulto, al ser humano que ya tiene una familia. Mire, la Biblia dice: instruye al niño. La palabra instrucción significa capacitación, entrenamiento, enseñanza, guía. Eso significa. Instruir es enseñar, instruir es capacitar. Al niño hay que instruirlo en las cosas buenas, al niño hay que instruirlo en todas las cosas benéficas que uno quiera para él, porque lo malo viene con él, lo malo está intrínseco allí en él, viene como un producto allí aferrado. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, así que el muchacho, el niño, siempre tiene la capacidad para hacer lo malo, pero lo bueno no. Lo bueno, el muchacho hay que enseñárselo. Pero escúcheme, dice: instruye, capacita, enseña. Y a veces uno cree que la instrucción, la enseñanza, es solamente esa que uno usa cuando le dice: siéntese, mire, vamos a aprendernos la tabla del 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, repita conmigo. Uno cree que esa es la instrucción. Uno cree que la instrucción es: venga, siéntese, mi amor, usted no se deje pegar de nadie, usted no. Pero resulta que nosotros instruimos a nuestros hijos y nosotros fuimos instruidos todo el tiempo, en todo momento, a toda hora y en todo lugar. Así que aún desde antes de nacer, el ser humano es instruido, es capacitado, con lo que otra persona hace, con lo que sus padres le dicen, con lo que le enseñan. Aquello que nos acostumbraron a hacer, eso es una enseñanza. Aquello que se convirtió en parte de nuestra vida, porque siempre, en todo momento, nuestros adultos lo hicieron. Aunque nos dijeron no lo haga. Aunque nos dijeron no lo haga. Pero eso es una instrucción para nosotros. Acordémonos de cosas, acordémonos. 6 años. Mijito, venga, préndame este pucho en la hornilla. ¿Eso qué es? Eso es una enseñanza, ¿sí? Y a veces uno no se detiene a pensar que todo lo que ellos hacían allí, mientras que uno estaba jugando, mientras que estaba haciendo nada, y ellos hablaban mal de la comadre y decían, ellos pensaban que no, que nosotros no estábamos siendo como instruidos, como capacitados, y resulta que sí. Y todo lo que ellos hablaban y lo que hacían, uno lo estaba mirando. Y esa es la instrucción que nosotros recibimos, la instrucción que ellos aún inconscientemente nos dieron, los ejemplos, las cosas que ellos hacían, todo entra a ser una instrucción. Instruye al niño, a aquella criatura pequeña, desde que tiene vida, instrúyelo, enséñalo, capacítalo. En su camino, la palabra camino tiene que ver con forma de vida, anastrofe, forma de vida, camino como pisado, como ya recorrido, conducta. Entonces, enséñale al niño a tener una conducta, enséñale al niño a vivir una forma de vida, está diciendo este versículo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, aquí nosotros nos ponemos a pensar que la Biblia está determinando que lo que se nos enseñó a nosotros, la Biblia dice, no se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar. Bueno o malo, no se nos va a olvidar. Entonces, póngale cuidado a eso. Esa semana nuestro estudio se llama improntas o primeras experiencias. La impronta es algo indeleble, una marca que se le pone a los automotores, una marca en bajo relieve. Es una marca que para borrar a veces hay que cortar el pedazo porque es difícil de sacar. ¿Qué es entonces lo que pasó con nosotros?
y que nadie nos enseñó. Cada experiencia que tuvimos nosotros de niño vino a ser una enseñanza tan fuerte que muchas de ellas nunca nos olvidamos. No, y aunque no las recordemos precisamente, conscientemente, a ver, le recuerdo algo que está establecido científicamente y por la palabra. Tenemos dos formas de pensar, dos formas de pensamiento, dos formas de mente. La mente consciente. Con la mente consciente usted está allí poniéndome atención, escuchando la palabra, y usted conscientemente va a la Biblia y mira a ver si es cierto. Pero la mente inconsciente, la que no necesita que usted razone para funcionar, la mente inconsciente guarda las experiencias más fuertes y aquello que usted aprendió a hacer como una costumbre. Déjeme le explico esto para que nos entendamos mejor. Todo lo que usted aprendió y todo lo que no se le olvidó está guardado en la mente inconsciente. Sí. Y qué bueno que pues los que estamos aquí, los que están a través de las redes sociales, de la radio, puedan con nosotros recapacitar en esto. Para las personas mayores de 50 y de 60 años, les es más fácil recordar cosas que vivieron de niños y muchas veces no se acuerdan de lo que vivieron el día anterior. Bueno, ¿será ayer? No, mi amor, eso fue la semana pasada. Ah, ya. Y así. Pero es por eso, póngale cuidado. Si usted se pone a analizar eso y lo quiere comprobar, acuérdese de las cosas que aprendió en primaria. Esas no se le olvidan. No se le olvidan. Si usted fue de aquellos que recibió la enseñanza de aprenderse las tablas de multiplicar, hermano, con un rejo ahí esperando a que se le olvidara y se equivocara para darle, usted eso se le quedó grabado, hermano. Esa es una impronta, claro. Yo recuerdo que un día me enfermé, no sé si estaba en tercero de primaria, me enfermé, estuve enfermo de hepatitis meses, y cuando llegué me dijeron, mire, le voy a hacer un examen, pero me tiene que presentar absolutamente todas las tablas de multiplicar. Mentalmente me tiene que dividir 2 operaciones y se tiene que aprender las preposiciones. Y me dijeron, es para mañana. Hermano, y empiezo yo a repetir eso. Y en esa tensión que tenía que hacerlo, hermano, yo me devoré eso. ¿Y usted cree que hasta el día de hoy se me olvidan? No se me olvidan. No, si alguien se acuerda de las preposiciones, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, para, por, según, sin, sobre y tras. Ahí está. ¿Se me olvida? No se me olvida. ¿Sabe por qué? Porque fue una experiencia traumática, una experiencia primaria. Se la tiene que aprender o pierde el año. Y muchas de esas cosas están grabadas en nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo peor? Que difícilmente nos podemos apartar de ellas. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Eso es lo que en esta semana, en estos 3 días, deberíamos pedirle al Señor, que nos ayude a identificar qué cosas me están trayendo mal a mi vida por haber sido una experiencia primaria, una experiencia fuerte, una experiencia que me impactó en mi niñez. ¿Qué es aquello? Oiga, que no he podido olvidar y que me lleva a tener una conducta. Muchas cosas, gran cantidad de las cosas que forman parte de nuestra vida hoy como adultos vienen por una impronta, por una primera experiencia en la niñez. Y aquí lo dice, enseña al niño en su forma de vida y aún cuando tuviere muchos años nunca se apartará de lo que le enseñaste, porque las primeras experiencias entonces vienen a ser parte determinante de nuestra vida. La comida, hermano, el alimento. ¿Cuántos de nosotros, por más que nos dicen, mire, no coma eso, que eso le está haciendo daño, no coma eso, que eso, no sé, le sube la glucosa en la sangre, eso le sube la grasa en la sangre, eso no le hace bien? Hermano, pero cuando uno aprendió a deleitarse de niño con esa clase de comida, le es tan difícil renunciar a ella.
y se acuerda y se le hace agua a la boca, hermano. ¿Cómo así tener que dejar los frijolitos con garra? No, yo como que más bien me muero comiendo rico. ¿Qué tal? Yo no entendía, hermano, mire, yo no entendía escuchando a mi abuelo materno, cuando muy niño, tirado en una cama, óigame, con una diabetes elevada y una enfermedad que lo tenía postrado en la cama, y él llamaba a mi abuela y le decía que le llevara la comida que a él le gustaba. Y mi abuela le decía, pero no, Eduardo, no, porque acuérdese que el médico le dijo que eso le hace daño, y decía, me muero comiendo rico, me muero pero comiendo lo que me gusta, yo no me voy a tomar esas aguas que me mandaron. ¿Cómo es de fuerte las experiencias y las costumbres en el ser humano que prefieren sufrir, pero no dejar de hacer lo que un día aprendieron a hacer? Y muchas de las cosas que nosotros, mire, muchos de los problemas que hoy como cristianos tenemos tienen que ver con eso, tienen que ver con cosas que aprendimos a hacer y que ahora en día es automático, como el manejar, como el conducir una motocicleta, como el conducir un carro, es automático. Usted no sabe cuántas veces puso el cambio, apretó el clutch, no sabe cuántas veces oprimió de pronto la luz direccional de la izquierda, de la derecha, no sabe. Pero óigame, pónganle cuidado, es esa costumbre, es esa mente inconsciente la que lleva a los borrachos a la casa. Esa es. La mente consciente está totalmente dañada, no está en su cordura. La mente consciente está desequilibrada. El licor tomó control de él, pero ¿sabe qué? La mente inconsciente lo lleva. Él ya sabe un camino y la mente inconsciente se activa y lo lleva. Pero también al cristiano, la mente inconsciente, esas primeras experiencias lo llevan a hacer cosas malas a veces. Entonces, estudiemos. Éxodo capítulo número 1. Y vamos a ver un ejemplo de lo que es una primera experiencia. Y de muy niño, ¿no? Éxodo capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo número 1. No importa si leemos algunos versículos, pero vamos a poder darnos cuenta muy bien, nos vamos a empapar de lo que es el contexto de esto que le estoy diciendo. Éxodo 1:1, léalo conmigo, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Deténgase allí. El versículo 11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Deténgase allí.
Entonces la Biblia nos está dando una información que a veces se nos olvida. A veces cuando leemos la historia de Israel en el desierto y los vemos tan cansones, y los vemos tan rebeldes, y los vemos tan tercos, uno se le olvida venir al comienzo de la historia del pueblo de Israel. Gente que fue abusada, personas que desde muy niños les ponían cargas, trabajo pesado, fuerte, y ellos tenían una percepción de injusticia impresionante. Ellos fueron improntados con injusticia. Así que si ustedes lo piensan un poco, y ya miraremos más adelante si podemos ampliar esto, si ustedes lo piensan un poco, todo lo que no funcionaba como familiar para ellos era injusto y era atemorizante, porque ellos aprendieron y se acostumbraron a que el pueblo de Egipto, el rey de Egipto y todos sus soldados pusieran cargas fuertes sobre ellos. Los acostumbraron a que estaban allí en una seguridad de que tenían casa, de que tenían comida, aunque eran abusados en su persona. Así que cuando ellos se vieron libres, cuando ellos sintieron que tenían todo el desierto para correr, para caminar, que tenían que depender de un Dios, que no había una seguridad y una certeza ni de techo ni de comida, porque estaban en el desierto, entonces ellos, improntados por esas experiencias que tuvieron en Egipto, empezaron a reclamar: pero ¿por qué nos trae Jehová a este desierto a morir? ¿Por qué? Y nunca se acordaron del abuso, se acordaron de la comida que tenían allá segura. Nos acordamos de las ollas de carne, de los puerros, de las cebollas que comíamos en Egipto de balde. O sea, no había que trabajar según ellos. Pero es eso, hermano, es la experiencia traumática que en ellos, esa primera experiencia que se convirtió en una impronta que les decía techo y comida, techo y comida. El esclavo piensa así, escúcheme por favor, el esclavo sencillamente piensa en techo y comida. Si tengo el techo y tengo la comida, no me importa lo que me esté pasando, no importa cuánto abusen de mí. Pero cuando se enfrentan a la libertad les atemoriza y empiezan a reclamar: y entonces yo qué tengo aquí y qué me vas a dar. Eso como un comentario de lo que le pasó a Israel. Pero vamos por Moisés, vamos por Moisés. Entonces dice: pero cuanto más los oprimían, ve el versículo 12, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Ya no es solamente en el momento de nacer. Si ven un muchachito por ahí corriendo y es varón, mátenlo. Entonces, póngale cuidado a esto, mi hermano, que es muy importante si lo podemos entender. Es innegable que el hijo está adherido, el hijo en formación. A ver, estoy hablando de una mujer en embarazo. A veces no me hago entender y le pido al Señor que me ayude. El embrión, el feto, está prendido del cuerpo de su madre. Y como está prendido de una parte tan sensible como lo es la matriz, ese niño percibe todo. Ese niño oye todas las cosas que su mamá oye. De tal manera que, como el alma no tiene edad,
el alma no nace y crece, el alma está hecha para venir a acompañar al hombre en toda su vida. Esa alma está consciente, escuche, esa alma está consciente de todo lo que le está pasando a esa criatura y a su mamá, consciente de lo que está pasando alrededor, consciente de todo. Si lo aceptaron, si cuando se dieron cuenta que esa mamá estaba en embarazo dijeron, qué bueno, qué rico, ay, ¿cómo será el bebé? Aceptación. O si dijeron, ¿usted por qué se puso a tener ese muchacho? ¿Por qué se dejó embarazar? Hágame el favor y lo saca. Esa criatura, sobre todo su alma, la criatura no está consciente. Y tal vez nosotros no vamos a recordar con esta mente, porque esta mente no estaba formada y no estaba consciente. Pero el alma lo conoce, el alma lo sabe. Y por eso es que a veces nosotros reaccionamos ante ciertas personas y no sabemos por qué reaccionamos de esa manera. Mediten esto. Su mamá es una gran madre, le ayuda, es una pieza determinante en la crianza de sus hijos, le ayuda. También se los cuida cuando usted está trabajando. Usted no tiene queja de esa mamá. Se ha dado cuenta que ha sido una mujer esforzada y valiente. Pero ¿por qué ella le habla y usted se irrita? ¿Por qué? ¿Por qué sin saber por qué ella le habla y usted como que, ay, mi mamá otra vez, hombre, uy, no, pero, ay, mamá, ¿por qué? Porque su alma sí recuerda que esa mamá un día, estando pequeña, tal vez dijo, cansona, ¿yo para qué tuve esta muchacha? Y tal vez recién nacida, uy, no, yo sí me encarté con esta muchacha, o como decían en mi familia, con esta buchona. Yo sí me encarté, y el alma tiene registro de eso. Entonces, no olvidando eso, mire lo que está pasando aquí con un siervo de Dios llamado Moisés. Listo. Capítulo 2, versículo número 1, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. A ver, no vamos tan rápido. La Biblia a veces va así en una historia que no se detiene. Listo, deténgase en el embarazo de la mamá de Moisés. Deténgase. ¿Qué rodeaba? ¿Cuál era el ambiente que rodeaba a la mamá de Moisés? A los varones tírelos al río, ¿sí o no? A las hijas consérveles la vida. ¿Qué podría usted, mujer, pensar si estuviera en embarazo en ese tiempo, allá en Egipto, con esa amenaza? ¿Qué sería lo que usted pensaría, mujer? Y usted como papá, ¿qué diría? ¿Cuál sería el comentario suyo a su esposa? Si su esposa estuviera esperando un hijo, en ese tiempo nada de ecografías, nada de saber si era varón o mujer, ¿qué le diría? Sencillo, mire, no hay necesidad de ir muy lejos para saber que ellos dos oraban y decían, Señor, que sea una mujer para que no me lo maten, Señor. Qué temor que vaya a ser un varón, qué temor, porque lo van a matar, lo van a tirar al río, lo van a ahogar. Y el alma, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría el alma? Llena de temor de muerte, escúcheme, temor de muerte. Y como el alma sí sabe el género de la criatura que está en el vientre de esa mamá, el alma dándose cuenta que Moisés era un varón, muerte, me espera la muerte, eso lo improntó. Eso es lo que los científicos llaman temores de muerte, en el área prenatal, en el área temprana, temores de muerte. Pues déjeme decirle entonces que Moisés se formó en el vientre de su madre y su alma tuvo un temor 9 meses y no sé cuántos más días, un temor de muerte, percepción de que me voy a morir. Y como esas cosas, las amenazas, escúchenme, las amenazas de muerte para un alma, para una persona, para una criatura que está en el vientre de su madre, son injusticia. Oiga, la amenaza de muerte para el alma es una percepción de injusticia. Es injusto que Dios me manda a esta tierra y me quieran matar. Es injusto. Entonces la percepción de injusticia se vuelve una impronta en la vida del ser humano. Quiero complementarle esto para que usted lo aplique a usted. Yo lo aplico a mi vida. Si alguno de nosotros es esa persona
que cuando algo no va bien, involuntariamente se llena de ira? Es por eso, porque en nuestra niñez percibimos mucha injusticia y ahora como adultos decimos, no, yo no tengo por qué aguantarme más de la injusticia. No, ¿por qué? Y aunque usted sea un hijo de Dios, que lo es, y aunque usted sea una hija de Dios, que lo es, no es capaz de controlar la reacción de un alma que ha percibido mucha injusticia. Y entonces ve que alguien dice algo que a usted le parece que no es, inmediatamente el mal genio, inmediatamente se rebela contra lo que está escuchando. No, pero es por eso, por la impronta de la injusticia, escúcheme, porque esa alma fue improntada por la percepción de injusticia, es injusto. ¿Alguno de ustedes en su edad de la niñez dijo alguna vez, espere y verá que yo crezca, espere y verá, para cualquier cosa buena o mala, espere y verá? ¿Por qué? Porque estaba siendo improntado por algo que le parecía injusticia. Claro, yo llegaba a las 9:30 de la noche a mi casa con 16 años y mi papá me encuellaba y me decía, soplame la nariz. Y me decía palabras, vergajo y cosas así, soplámela, y duro me apretaba. Uy, eso a mí me parecía tan injusto porque yo le tenía miedo y por el miedo yo nunca me imaginaba, jamás me iba a atrever, ni siquiera en el pensamiento, a tomarme un trago. No, al menos no cuando me tenía que enfrentar a él, no, yo esperaba que él se durmiera y yo me volaba por algún lado y entonces ahí sí. Pero entonces a mí me parecía eso tan injusto que yo recuerdo que yo en alguna oportunidad dije, yo tengo que crecer para no tenerme que aguantar este hombre, este señor. Yo tengo que crecer para que no me venga a encuellar así como que porque le da la gana. Entonces esas son experiencias que en las edades ya avanzadas, cuando ya usted se siente con un cuerpo fuerte, cuando siente que puede enfrentarse a alguien más, no se lo aguanta, ya usted no se aguanta esa injusticia. Ahora entonces lo acompaña la ira, óigame, que proviene de una percepción de injusticia que le fue como enseñada, que fue afectado por ella en la edad de la niñez. Así que Moisés estaba siendo improntado por un temor de muerte y una percepción de injusticia. ¿Por qué me van a matar? ¿Por qué? ¿Por qué si yo no he hecho nada? ¿Por qué me van a...? Esto es injusto, pero y verá que crezca. Bueno, entonces dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, la hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, a su propio hijo. ¡Qué bendición! Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¡Ay! ¿Qué reacción es esta? ¿Por qué? Escúcheme, dejemos en claro algunas cosas, dejemos en orden algunas ideas. Moisés creció y se dio cuenta que era hijo de los hebreos, que había sido criado por su mamá y por su hermana, que la hija de Faraón
creía que él no tenía mamá y que lo había acobijado en su casa. Lo enseñó de joven y de adolescente, lo enseñó en las ciencias de los egipcios. Lo presentaron como el segundo, óigame, no, como el tercero, el rey, el heredero, y seguía Moisés. Él era el segundo príncipe en Egipto, por adopción. Así como usted es un hijo de Dios por adopción, ¿sí o no? Entonces, él sabía eso. Y cuando sale, conociendo su sangre hebrea, ve a un egipcio que está golpeando a un hermano suyo, a alguien de su pueblo, y él, escuche, olvida que es príncipe entre los egipcios y que podría llamarle la atención a ese egipcio y decirle: oye, suelta a ese hebreo. Y le iba a obedecer, segundo príncipe al mando. Pero ¿por qué él reacciona tan intempestivamente y lo que hace es irse sobre el egipcio y matarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tenía una percepción de injusticia y un temor de muerte. Y las personas ante los temores de muerte son impredecibles. Pueden llegar a matar y dicen: no sé por qué. Yo he hablado con personas que hoy están pagando una condena porque mataron a alguien, escuche, y dicen: nunca supe por qué reaccioné así. Me llené de miedo y al momento siguiente vi cómo esa persona cayó. Entonces, el temor de muerte y la percepción de injusticia lo llevaron a que tomó la decisión más difícil, pero la que le pareció mejor. Yo mato a este, así como estos me querían matar a mí, así como estos me querían quitar la vida. La reacción fue: yo lo mato. Teniendo la posibilidad de decirle: suéltalo, no, dijo: yo lo mato. Y lo mató. Entienda esto, mi hermano. Entre los seres humanos, o sea, la condición del ser humano hace que usted y yo podamos decir que entre los seres humanos nosotros no tenemos enemigos. Ningún ser humano por sí mismo estaría dispuesto a hacerle daño a usted. Pero estas cosas que ha vivido el ser humano, el rechazo, el abandono, el maltrato, la injusticia y el mismo pecado con que nace el ser humano, le dan lugar a demonios. Y los demonios se aprovechan de todas esas debilidades, experiencias, improntas, traumas. Se aprovechan. ¿Y saben qué? Le sacan el mayor partido. A unos los esclavizan al sexo, a los otros los esclavizan al vicio, a los otros los esclavizan al odio. Yo le preguntaba a un muchacho de 22 años que decía que iba a matar a la mamá. Le preguntaba: ¿y cuándo decidiste matar a tu mamá? No, yo desde que me conozco tengo ganas de matarla, pastor, desde que me conozco. Dios que me ha guardado. Le habían predicado. Dios que me ha guardado, pero yo siempre he tenido unas ganas de matarla. ¿Por qué? No, yo no sé. Ella me regaña y a mí me da una ira y yo digo: uy, un día te tengo que acabar. Y me da ira y yo me sueño viéndola muerta. Y después me da como el remordimiento, pastor, pero siempre ha sido así. Entonces, yo hablo con la mamá de este muchacho y le pregunto que cómo fue el embarazo de ese muchacho, y me dice: pastor, 3 intentos hice de abortarlo, 3, y no pude. Me tomé unas pastas, me tomé unas hierbas, fui a un del médico, y cuando me dijo: no, usted tiene como 4 meses ya, yo no le saco a ese muchacho. 3 intentos, oiga, trató de matarlo 3 veces. Usted se imagina esa alma 3 veces con temor de que mi mamá me va a matar, mi mamá me va a sacar, mi mamá se tomó ese veneno. No, con esto sí, mijito, no se preocupe, tómesela, eso se le viene. Y ella glut, y esa pobre alma, ¡uy! Muerte.
Temor de muerte sufrió ese muchacho en el vientre, su alma. Percepción de injusticia, mi mamá me quiere matar. Entonces, cuando tuvo uso de razón, dijo, esta vieja se tiene que morir. Sí, friega mucho, molesta mucho, se tiene que morir. Y me decía, mire, eso es una cosa que no se me va de la cabeza. Solo cuando él aceptó hacer un proceso donde confesó todas esas cosas y le hicimos liberación, entonces ahora está casado, ve por la mamá, la ve, la abraza, la besa y pudo ser libre de esa impronta con que fue, ¿cómo decirle?, traumado, con que fue sellado por una experiencia que tuvo. Y 22 años tenía cuando todavía decía, la tengo que matar, pastor. Mire, es como un anhelo, yo me sueño y me pongo a pensar cuando estoy normal por ahí y yo digo, uy, sería muy rico que yo pudiera quitarle la vida a mi mamá, porque el alma dijo 3 veces me quiso matar y no pudo, pero yo sí lo voy a hacer, yo sí, porque es que es injusto que ella me fuera a matar cuando yo estaba indefenso. Y me contaba esa mamá que muchas veces le había dicho así, y yo creo que él no era consciente de lo que le estaba diciendo, vení, matame, porque si no yo te voy a matar, vení, matame, haz lo que ibas a hacer, vení, matame. Pero ¿cuándo? Yo nunca he querido matarlo, pero se le había olvidado que en embarazo ella hizo 3 intentos de aborto. Entonces, nosotros estamos viendo aquí por qué muchas personas están en la cárcel. Muchas personas dicen, no sé qué pasó. Fue una reacción y no estaban borrachos, no estaban drogados, sencillamente estaban bajo el impulso, óigame, bajo el impulso de una impronta, de una primera experiencia que los llevó a sentir miedo y a reaccionar para defenderse. Claro, como no se pudieron defender en una edad de niños, como de niño usted y yo lo único que hacíamos era cerrar los ojos cuando veíamos venir esa correa, ese rejo, y le daban a uno, hermano, y uno, uy, se le calentaba todo, le ardían esas piernas y después la mamá curándole la herida del rejo. No, hermano, y se va tomando como un impulso, como una ira, como un enojo, y se vuelve. Mire, le voy a hablar de una impronta, ya apartándome un poquito para volver a hablar de esto más adelante. Los animales y todos los seres son improntados en sus primeros años. Un elefante pequeño es amarrado de una pata a una estaca que cualquiera de nosotros podría llegar a desenterrar. Y el lazo es un lazo de fique, ni siquiera es una cadena. Y el elefantito chiquito, empieza a tratar de zafarse de ahí y le da todos los días, y todos los días jala, y todos los días hace repulsa, pero no lo logra. Dicen los que saben que tienen un promedio de tiempo que ellos insisten hasta que dejan de insistir, dejan de hacerlo. Resulta que ahora es un animal de muchas toneladas, con la fuerza suficiente para que si mueve la pata de esta manera, arranca esa estaca, arranca. Pero él nunca lo intenta, él jamás lo va a intentar. Ese animal está ahí pensando que no se puede mover, porque durante un periodo de su vida hizo el intento y no pudo. Entonces, esas primeras experiencias lo improntaron, hicieron que él recibiera una marca indeleble de que no es capaz. No soy capaz, no soy capaz. Mire, por favor, ¿a cuántos de nosotros que nos poníamos de voluntariosos, no, más bien de voluntarios, papá, yo le ayudo, mamá, ay, quítese de aquí que usted no es capaz, ay, pero usted no puede ni con la sal del almuerzo, hágase para allá, usted qué va a ser capaz de eso, ve, ¿ah? Se embobó, ¿usted quién le dijo que usted haga para allá? ¿A cuántos de nosotros nos pasó eso y hoy en día nos vamos a enfrentar a un desafío y decimos, no, yo no soy capaz? ¿Cuántos de nosotros, siendo hijos de Dios, ya emprendemos algo, empezamos algo, un estudio, algo,
y nos desanimamos y decimos, no, no soy capaz. Y cuando pensamos que nos tenemos que enfrentar al examen, al cuestionario, a que nos pregunten, uy, qué susto, no, yo no soy capaz. ¿Y por qué pensás así si eres un hijo de Dios? Yo no sé. Una impronta en esa mente vino y le dijo, usted no es capaz, usted no sirve para nada. Le voy a decir algunas palabras de las que pueden haber formado parte de esa impronta en su vida. Cosas que se repiten, póngale cuidado. No hay, ¿no entiende? No hay. No tengo. Usted es que no entiende. ¿Usted qué cabeza tiene? No tengo. Yo no tengo. ¿Ah? Usted no es capaz. Oiga, la charla de nuestros hermanos mayores. Vos sos regalado, vos no sos de esta familia. Vos sos regalado. A usted lo recogieron por ahí de un basurero. ¿Quién será que no charla así con sus hermanos menores? Usted no sirve para nada. Esa que es muy fuerte. Es su culpa. Es culpa suya, ¿me entiende? Es su culpa. Mire su hermanito ahí. Mire, su papá no volvió. Es su culpa. Y ese hermano entra como un sello indeleble en el alma. Mi culpa. Usted nunca lo podrá hacer. No insista. Habían unos dichos, ¿no?, que también marcaron. La niña poniéndose un vestido y arreglándose bien, 7 añitos. Papi, ¿cómo me ve? Esos padres antiguos, ¿no?, que eran tan recios, que habían sufrido tanto maltrato, tanto rechazo. Ay, mijita, le sobaban el cabello. Ay, mijita, pues ahí, la mona, aunque se vista de seda. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y ella inmediatamente fea. Y como el diablo le ayuda, oiga, si quiere saber y entender una cosa, el proyecto del diablo es bien definido. Tratar de dañar en los primeros años de la vida del ser humano para que aun cuando llegue a Cristo no pueda creer jamás en que hay un Dios bueno, un Padre que lo tiene todo, que va, no te ayudó cuando estabas pequeño, te dejó sufrir, que va, eso es cuento. ¿Cuál Dios? Que Dios es bueno, eso es mentira. ¿Y dónde estaba Dios cuando a vos te abusaban? Cuando a ti te maltrataban, ¿dónde está? Entonces, escuche esto, Satanás siempre tratará de dañar en los primeros años de vida el alma del muchacho, para que creciendo diga, no, eso es cuento, eso es mentira, eso que va a ser cierto. No, a mí nadie me quiere. Si yo le preguntara a un auditorio como este con los que habemos, ¿cuántos han sentido? No voy a levantar la mano, no es para eso. ¿Cuántos han sentido que nadie los quiere? Yo sé que más de la mitad levantaría la mano, porque es una percepción como general. A mí nadie me quiere. A mí me han tenido es como por interés. Oiga, y le digo una cosa. Escuche, si usted conoce a una abuelita, a una mujer mayor de 60 años, que por más que esté, oiga, indispuesta, enferma, se le vuelve es como un desespero el hacer y mantener todo limpio y mantener haciendo oficio, y usted le dice, mamá o abuela, siéntese tranquila, no tiene necesidad de... No señora, no señora. ¿Sabe? Muy posiblemente lo que pasa con esa persona, con esa mujer, es que le dijeron, usted no sirve para nada. Y cuando se esforzaba y hacía las cosas bien, decía, bueno, al menos sirve para algo, ¿no? Al menos sirve para algo. Tienen temor que si dejan de ser serviciales, de ser productivas, las van a desechar. Tienen temor que si alguna vez no pueden estar arreglando la casa, lavando la loza, haciendo algo, que las van a desechar. Por eso, porque la impronta vino a su vida diciéndole, usted no sirve para nada. Entonces ellas se desesperan, dicen, no, donde yo no haga nada, Dios mío, me botan de aquí, me botan de esta casa. Y se esfuerzan y hasta enfermas, están allá lavando las ollas, están haciendo y limpiando y de todo. Uy, hermano. Y si uno fuera más consciente, uno sabría cómo tratar a esas personas o cómo tratarse uno mismo. Porque yo no sé si alguna vez usted se ha sentido mal porque alguien no está de acuerdo con usted.
Es la necesidad de aprobación, de aceptación. Y como nos dijeron, oiga, los defectos sí nos los sacaban todos. Y cuando perdíamos un examen, ay, Dios mío. Pero nos quedaba buena la tarea y ni la miraban. Mamá, ya más le vale, mijito, más le vale. Entonces uno dice, bueno, pero de eso vamos a hablar mañana. Vamos a detallar algunos de estos puntos para que vayamos entendiendo muy bien qué puede estar pasando en nuestra vida. ¿Por qué muchas personas, cristianos, no han podido salir de su problema, de su vicio, de su pecado? Y muchas de estas cosas vienen no por las maldiciones generacionales ni siquiera, que es una de las cosas que hay que tener presentes, sino por las primeras experiencias